¿qué tal? Yo soy Jimena Ruiz y les doy la bienvenida a nuestro último capítulo de la segunda temporada de Platicando con el Experto. El día de hoy tenemos con nosotros a Carlos Medina, que nos está acompañando. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, un gusto que estés aquí y hoy nos vas a platicar un poquito de ya las aplicaciones tecnológicas, inteligencia artificial, un poquito de regulación, pero antes quisiera que nos hables un poco de ti, de dónde vienes, cómo es que llegaste a estas aplicaciones al área de la salud. Con mucho gusto. Pues mira, mi nombre es Carlos Medina, yo soy médico cirujano graduado de la UNAM, ya hace algunos ayeres, y desde mi periodo de servicio social me he dedicado a desarrollar, implementar, diseñar diferentes sistemas de manejo de información en salud. Últimamente acabo de terminar una maestría de informática para la salud y además estoy fungiendo como el presidente del capítulo de HL7 México. Qué interesante este perfil que como médico migres al área de como desarrollo de tecnología. ¿En qué momento o qué fue lo que te llamó la atención para migrar así? Es muy curioso. Realmente yo entré a estudiar medicina buscando hacer investigación clínica. Okay. Y tuve el privilegio de ser parte de la primera generación de médicos formados en la UNAM, en la Facultad de Medicina, que contamos con un laboratorio de cómputo conectado a Internet completamente. Estoy hablando de mediados de los 90, ya hace un rato. Y afortunadamente eso me permitió empezar a explorar qué se podía hacer con esas nuevas tecnologías, viendo cuáles eran las opciones posteriormente en la carrera. Vi que el área de investigación era bastante competida y que nadie se estaba fijando en el área de informática. Afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar con varias personas dentro de la facultad que me abrieron los ojos a un problema que se avecinaba, la gran cantidad de datos y de información que se genera, la poca preparación que tenemos los profesionales de la salud para poderla manejar, y eso me dio una muy buena idea de empezar a dedicarme a ese segmento, que además rara vez tiene competencia. Somos muy pocas las personas que nos dedicamos y que tenemos formación en ambas áreas, y afortunadamente eso nos ha permitido generar iniciativas bastante interesantes. Qué padre, sí, súper bien. Estuviste como en el lugar indicado en el momento adecuado. Un tanto fortuito, sí, pero afortunadamente aquí estamos. No, y sobre todo el interés que tú tuviste, ¿no? Seguramente varias personas tuvieron y no vieron como esa oportunidad. Y el interés, créeme que no es difícil de explicar. Una vez empiezas a explorar el campo de qué se hace y qué se puede hacer con la información, yo creo que cualquiera de nosotros que ha hecho investigación tiene cierto que tienes que tener los datos bien organizados, bien codificados y después hacer todo el análisis y luego toca volver a empezar para la siguiente fase de la investigación. Pero ¿qué haces si esos datos no están bien organizados? Es mucho el tiempo y esfuerzo que se dedica a ese trabajo cuando realmente podríamos empezar a pensarlos así desde un principio. Y si eso nosotros lo trasladamos ya no al área de investigación, pensemos ahora al área de gestión de instituciones de salud. ¿Cuántos datos de inventario, por ejemplo, de fármacos, de dispositivos médicos, de consumibles, cuántos datos tenemos acerca del personal de salud, de las consultas que se realizan, que solamente se reportan una o dos veces en el año, que las vemos cuando se hacen los censos, los reportes epidemiológicos, pero ahí están, ¿sí? ¿Por qué no hacer que esos datos realmente sean útiles y que podamos tomar mejores decisiones y empezar a hacer administración basada en evidencia? Claro, esa parte tan importante que se nos ha ido perdiendo de trabajar basados en evidencia. ¿Y nos podrías platicar como algunas de las aplicaciones, como algo muy puntual, a lo mejor para que nos agarres completamente en este tema, algo muy puntual de la aplicación del análisis de datos dentro de un hospital, por ejemplo? Es muy sencillo, realmente. Partamos de la premisa de que en un hospital cada intervención que se realiza tiene que ser documentada. Tenemos ya el requerimiento de expediente clínico en papel, ahora el expediente clínico electrónico. Eso por norma lo tenemos ya que cumplir. Y ahí está perfectamente ordenado cuáles son los componentes y qué información se tiene que registrar, en qué orden y demás.
Sin embargo, la mayor parte de las veces, mucha de esa información está en campos de texto abierto que son muy difíciles de organizar. Si tú tomas esa información y la codificas de la manera correcta, puedes empezar a hacer análisis en tiempo real, por ejemplo, y ver, ok, de los 100 pacientes que vinieron a consulta el día de ayer, ¿cuántos de esos tuvieron fiebre y tos? Y cuando ves que empiezan a elevarse los casos, puedes configurar una alerta y darte cuenta de que hay un pico epidemiológico que viene ahora, ya está empezando verdaderamente claro, la temporada de enfermedades de vías respiratorias, y en ese momento activas tus planes para poder lidiar con ella. Ahora, hasta prevenirte, ¿no? A lo mejor vas a necesitar más de estos medicamentos, te vas al área de almacén, ves tus niveles de stocks. Es correcto, o sea, tienes ya un plan de contingencia para realizarlo, que no lo vas a hacer en cualquier momento, y hoy en día, tristemente, muchos de esos planes de contingencia se activan, decimos aquí, a toro pasado, ¿sí? Ya que estoy a la mitad del pico estacional, y en lo que se activan y llegan los suministros a mi sede de atención, ya estamos terminando. Entonces, esto te permite ser un poco más proactivo que reactivo, y que de esa manera podamos ayudar a las instituciones a ofrecerle mejores resultados a los pacientes. Dicho sea de paso, eso también beneficia a los médicos, porque los médicos no tienen que lidiar con más casos, se complican menos los pacientes, y al final va a terminar ayudando a las instituciones a que gasten menos en esos pacientes para poder hacer más con los presupuestos que tienen asignados. Y tocando el tema de presupuestos, ¿qué tan viable es implementarlo en instituciones públicas en México? Pues mira, partamos del punto de que cualquier tecnología conlleva un cambio. La tecnología por sí sola no arregla las cosas. Son herramientas. Y esas herramientas requieren de que se utilicen en el momento correcto por la persona correcta y de la manera correcta. Entonces, implementar un servicio de informática en salud, digamos un expediente electrónico, un sistema de gestión del laboratorio, un sistema de gestión de inventarios en farmacia, comprarlo y que empiece a funcionar no es difícil. Capacitar a toda la gente para que entienda cómo funciona, configurarlo correctamente, capacitar a las demás personas para que utilicen la información que se genera allí y que además acepten el cambio que se les va a solicitar que realicen en la manera en que tienen que hacer su trabajo, es verdaderamente una vocación. Y ahí no pensemos nosotros en estas tecnologías como algo que yo compro y simplemente va a funcionar. La analogía más cercana que te puedo ofrecer es un tomógrafo, ¿sí? Una institución puede comprar un tomógrafo por primera vez, pero si no incluye en qué momento se tiene que usar el tomógrafo, capacita a su personal, no tiene la capacidad de archivar esos resultados del tomógrafo, alguien que sepa interpretarlos y que pueda distribuirlos a los diferentes pisos, el tomógrafo no sirve de nada. Claro, desde la planeación, ¿no? La infraestructura, todo. Y la planeación no es solamente para el momento inicial. Y ese es un error que frecuentemente estamos viendo nosotros en México. Se compra el nuevo recurso, se implementa y después se olvida. Y particularmente, no les extrañará cuando hablamos de tecnología, la tecnología va cambiando. Claro. Difícilmente se mantiene exactamente igual, ya no digamos 2 o 3 o 5 años, ni siquiera 6 meses. Requiere de actualizaciones, requiere de reentrenamiento porque llega nuevo personal que jamás lo ha entregado. Y en el área de la salud, cada 6 meses cambian los internos. Entonces, ¿no? Por ejemplo. Aquí creo que la primera recomendación que podemos hacer es que si van a implementar una nueva tecnología de cualquier tipo, no solamente de informática, cualquier nueva tecnología debe ir acompañada por un plan de implementación, de gestión del cambio y posteriormente por un programa de mantenimiento y actualización constante que permita hacer que esa inversión que se hizo en este momento se mantenga vigente a lo largo del tiempo. Claro. Y una parte también del mantenimiento, a lo mejor pudiera verse como algo preventivo, es el cuidado de los datos, ¿no? Y de hecho es una de las obligaciones que toda institución, y ojo, no solo la institución, todos los profesionales de la salud tenemos.
porque la protección de los datos no solamente pasa por cómo están guardados en el sistema, sino pasa por quién tiene acceso, a quién le presto mis claves, quién va a poder hacer uso de esa información y cómo evito que ese uso sea malo. Claro, entonces también integrarlo en esa parte del plan, ¿no? O sea, es todo un proyecto multidisciplinario además, ¿no? Y es un punto que hoy en día en Latinoamérica está tomando mucho auge. Hemos tenido una serie de ataques de ciberseguridad a instituciones de salud, ya no tan pequeñas, anteriormente eran un hospital, 2 hospitales, ahora tenemos instituciones gubernamentales de salud que han sido atacadas y han visto realmente secuestrados sus datos sin poder atender a sus pacientes, con centenares de millares de personas afectadas. ¿Y qué podemos hacer ahí al respecto? Nosotros como ciudadanía o como dueños, digamos, de nuestros datos, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Mira, ahí tenemos 3 niveles en los cuales podemos actuar. Empecemos por el que me planteas tú, que es el del ciudadano, el ciudadano promedio. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Acudir con instituciones que sé que tienen sistemas informatizados en los cuales pueden guardar mi información y que me permiten tener acceso a ella. Puedo acudir a instituciones que tienen certificaciones de seguridad de informática. Esa información está públicamente disponible y muchas de estas organizaciones frecuentemente las enlistan dentro de sus páginas web. Pero ahora hablemos acerca del siguiente paso, que son los médicos. Lo primero que tenemos que hacer, y perdón que hable de los médicos, es de formación profesional, no. Pero me refiero a todo el personal de salud. Sí. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el personal de salud para ayudar a resguardar esta información? De entrada, informarse. La manera más sencilla de que alguien tenga acceso a información indebida no pasa por las medidas de informática. Es más fácil hackear a las personas y convencerlas de que te presten su contraseña o de que vayan a hacer otra cosa mientras tú vas y buscas algo y dejaron una sesión abierta en el navegador que hackear de manera tecnológica un sistema. Entonces, hay múltiples fuentes de información, la mayor parte de ellas completamente gratuitas. Busquen una, infórmense acerca de cuáles son las mejores prácticas para poder asegurar el acceso a la información. Y eso me lleva al siguiente nivel, que es qué pueden hacer las organizaciones de salud para resguardar esta información. Primero, capacitar a su personal. Claro. Eso es fundamental, ¿sí? Por el mismo tema que mencionamos hace un rato. Pero adicionalmente, creo que la manera más sencilla en que pueden ellos tener un impacto es incluyendo dentro de sus lineamientos de contratación de sistemas y exigencia a sus proveedores que ellos tengan una cultura de seguridad informática y que cumplan con los lineamientos de ISO, de SOC, de HITRUST. Escojan la variedad que quieran. Hay múltiples en uso a nivel internacional. En México, cuando menos tienen que tener la Ley General de Protección de Datos Personales. Si no cumplen con eso, simple y sencillamente descartan las propuestas. Claro. Ok, entonces tenemos estos 3 niveles y también yo agregaría un 4º nivel, que es el nivel como gubernamental, que son todas las regulaciones que tenemos. Y ahí me gustaría que nos platiques un poquito sobre las regulaciones que hay ahorita, sobre toda esta parte ya hablamos de protección de datos, de la ley, pero ya más enfocado como hacia la parte de salud. Mira, estamos en un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque el efecto que tuvo la pandemia, que hizo que se generaran muchos proveedores de tecnología, muchos sistemas de información, ha permitido que se invierta y se generen nuevas tecnologías. Un ejemplo claro es todas estas iniciativas de GenAI, de IA, de inteligencia artificial generativa, que están en boca de todos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, la tecnología, por su propia naturaleza, va avanzando de manera muy rápida, con mucha frecuencia más rápido que el legislador más bien intencionado y los esfuerzos que se puedan tener para poder actualizar las legislaciones y los requerimientos. Sin embargo, ya tenemos un enfoque y un esfuerzo muy interesante con la legislatura actual que ya empezó a generar iniciativas de ley para receta electrónica, para el tema de teleconsulta, incluso
ya se está empezando a hablar acerca de la legislación para inteligencia artificial. Entonces, el que empecemos a contar con esa legislación nos va a dar un campo común en el cual además se pueden definir diferentes estándares que las tecnologías deben de cumplir. Y eso nos va a permitir que eso se empiece a consolidar. Y al consolidarse, que sea más fácil implementarlo a lo largo de toda una institución de salud. ¿Y estos estándares de los que nos platicas son estándares como generales de inteligencia artificial o son ya particulares para el sector salud? Mira, hay mucha variedad de estándares. Tristemente, de inteligencia artificial, en este momento no tenemos estándares como tal. Tenemos recomendaciones y mejores prácticas por parte de la OPS, por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales acerca de cómo se debe de utilizar la inteligencia artificial y qué puede y qué no puede hacer, porque hay que ser muy claros. Particularmente para el área de la salud, el uso de este tipo de tecnologías tiene que ser muy cauto. Claro. Si bien los resultados pueden ser fabulosos en el 95% de los casos, ese 5% son pacientes. Y son pacientes que pueden recibir un daño por la interpretación errónea de los datos. Entonces, realmente tenemos que ser muy cautos y asegurarnos de que cuentan con la calidad. No quiero decir que no existen, hay sistemas que ya lo han comprobado y demás, pero no todos lo hacen. No es tan sencillo como llegar con ChatGPT y decirle, oye, ¿qué tengo? Me duele la garganta. No, todavía no llegamos a ese punto en que la inteligencia artificial ni puede hacer un diagnóstico ni puede dictar un tratamiento. Claro. Pero regresando al tema de los estándares. Afortunadamente, tenemos una serie de estándares en la materia de seguridad. Tenemos estándares, incluso normativa local, ya para software como dispositivo médico, que nos va diciendo cuáles son las características que debería de tener un dispositivo, aun cuando todavía hay varias cosas que deben de definirse y tenemos que enfocarnos a cómo se tiene que operar esos requerimientos. Pero tenemos el primer paso, ¿sí? Y el tener esos estándares nos va a ayudar a hacer mejor uso de los datos. Te doy un ejemplo, ¿sí? La institución en la que yo colaboro, que es HL7, es una institución internacional que empezó en Estados Unidos y que genera estándares que no son más que recomendaciones de la mejor manera de hacer las cosas que pueden implementarse en todos lados. En este caso, para la codificación, cómo se organizan los datos y cómo se transmiten los datos, ¿sí? Estos estándares están enfocados en permitir que la información fluya libremente de un sistema a otro, ¿sí? Piensa en ellos, esos estándares, como el USB que utilizas al momento de querer cambiar una información o el estándar de cómo se guarda la información en la barrita magnética atrás de cualquier tarjeta de crédito. Todos los dispositivos, tú los pasas y saben qué es lo que dice porque la información está guardada de cierta manera. Tienen la misma estructura de datos. Y así como ese, hay estándares también para la codificación de los datos. ¿Qué idioma voy a utilizar? ¿O qué códigos numéricos significan qué cosas? Independientemente del idioma que están hablándose en un país o de los códigos que se tienen en una institución para referirse a tal o cual profesional o a tal o cual suministro. El hecho es que yo puedo tener una manera sencilla, fácil de comprender y ampliamente utilizada para poder codificar esos datos, transmitirlos y que de esa manera la información sea útil. ¿Para quién? Primero que todo, para el paciente. El beneficio para el paciente tiene que estar en el centro de todas nuestras actividades. Pero de ahí tenemos que ayudar también a que esa información facilite la toma de decisiones por parte de los médicos. Entre más información tiene disponible, más rápidamente puede llegar a un diagnóstico, lo cual implica que también va a haber menos complicaciones y eso va a permitir generar un tratamiento más efectivo. Y todo eso le da un beneficio también a la institución. La institución va a tener la posibilidad de hacer mejor planificación de sus actividades, de sus insumos, va a poder identificar rápidamente hasta cuál es el nivel de efectividad de sus médicos, va a poder ver también cuál es el nivel de ocupación, ya no nada más en un hospital, sino a lo largo de sus redes, y si tiene un paciente que requiere una cama en este hospital que está lleno,
¿Por qué no mandarlo al siguiente hospital que tenga una cama disponible? ¿Sí? Toda esta mejora en la operación de las instituciones de salud depende de contar con información bien organizada, que tenga un flujo libre y útil, y que además las instituciones sepan cómo aprovecharla. Claro. Pues padrísimo todo lo que nos platicas, muy interesante y muy importante que lo empecemos a aplicar para aprovechar realmente todos estos datos. Creo que esta información se va generando como día a día, entonces creo que sería muy bueno que nos regalaras redes sociales, página web o algo donde podamos seguirte a ti o a HL7 para conocer un poquito más sobre sus estándares, sobre también seguir esta parte de la regulación que está cambiante y que seguramente va en estos últimos meses del año va a haber cambios. Entonces, pues si nos regalas tus redes. Con todo gusto. De hecho, mi primera recomendación es que vayan y se informen. Nosotros tenemos una página web de HL7, hl7mx.org, y ahí van a encontrar la información básica, no solamente de nuestro estándar de HL7, sino también una lista de otros estándares que van a poder utilizar y ligas. Perfecto. Donde van a encontrar información de todos los tipos de estándares. Además de eso, tenemos nuestra página de LinkedIn, donde pueden ver a los diferentes profesionales que están ya trabajando en este campo. Amén de que en la página web también tenemos el listado de las personas y de las instituciones que ya tienen este compromiso y que están utilizando este tipo de estándares en la operación de sus sistemas. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, por toda la información que nos diste, por esta introducción a este mundo. Y bueno, en lo particular a mí los estándares y toda esta parte regulatoria me encanta, es en lo que yo me desarrollo, entonces seguro te voy a estar por ahí siguiendo y haciendo preguntas. Encantado. Y espero que pues también quienes nos acompañan en este capítulo de Platicando con el Experto, pues se acerquen para aprender un poquito más de esto. Será un placer poder platicar contigo, con la audiencia. Estamos aquí para ayudar. Gracias. Que tengan un buen día. Yo soy Jimena Ruiz y les agradezco por habernos acompañado en esta segunda temporada de Platicando con el Experto. Los esperamos en Expomed Hospitalar México el 20, 21 y 22 de agosto en Centro City Banamex.